Sí, ¿Les sí, sí. parece? Sí, sí, sí. Sí, Dale. arranquemos y que te vayan sumando después, porque si no, Ahí va. no vamos a estar apretados con el tiempo. Ok, Dale. muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tomar esta clase que va a ser la de cierre en principio de este año, como para plantear que próximamente el nuevo cuatrimestre vamos a continuar. Veremos exactamente con qué tema, pero como ya saben, durante este año estuvimos trabajando las masculinidades en escena. Luego de 3 años anteriores en donde trabajamos el cuerpo en acción, las pasiones familiares, las pasiones de mujeres el año pasado, bueno, este año llegamos a las masculinidades en escena y decidimos interrogar lo viril, el patriarcado, el machismo, y nos preguntamos qué significa hoy ser varón. Desde el psicoanálisis sabemos que el progreso de la civilización marca la vida sexual de los sujetos de modo irrefutable, según los ideales de la época, los modos y las modas de goce sexual, lo que van trazando diversidades en el régimen de la civilización actual, acompañada de nuevos modos de sufrimiento. Decidimos entonces tomar distintas obras teatrales de la escena porteña, donde los protagonistas son hombres, para pensar lo masculino y sus declinaciones. Otelo termina mal fue nuestra primer clase. Allí el famoso personaje shakespeariano nos enseña sobre los celos masculinos, celos que los llevan al crimen, ayer como hoy en los casos de femicidios que siguen cometiéndose. Exploramos este lado oscuro de la masculinidad y la pasión celosa en una versión original de esta tragedia que nos ofreció el genial Chame Buendía en clave de comedia de clown. Luego tomamos Alfa de Felicitas Camien y conversamos sobre el avance de la ciencia y el feminismo, donde se pone en juego la potencia masculina y sus consecuencias. En esta obra trabajamos la falta de una función paterna efectiva, lo que conduce a una dilución de la autoridad, una reconfiguración de las relaciones de género y una crisis en las identificaciones sexuales. Con la obra Los pasteleros de Ricardo Tamburrano, tuvimos la ocasión de hablar sobre los cuerpos masculinos, ahí, muy cerca de los espectadores, en la intimidad de un vestuario real. Ahí vimos la amistad masculina y la segregación que está en el origen de la fraternidad. Esta obra trabaja fundamentalmente sobre la masculinidad y la pregunta central que formula uno de los amigos es: ¿vos te sentís hombre todo el tiempo? Luego, en la puesta de Alejandro Tantanian de Christopher Marlowe, El trágico reinado de Eduardo II, hablamos del amor, de la transgresión, de la desmesura, de la condición perversa como condición amorosa y de la homosexualidad masculina. Otra de las obras que tomamos fue Medida por Medida, La culpa es tuya, nuevamente adaptada y dirigida por Gabriel Chame Buendía, que actualiza la obra de Shakespeare utilizando la parodia de género, la magia, el musical y la comedia física del clown. Exploramos temas como la justicia, la moralidad, la hipocresía y el abuso de poder, sin dejar de lado lo cómico, que apunta a atacar los semblantes imaginarios simbólicos de seriedad, autoridad y saber, y de incorruptibilidad de los personajes masculinos para hacer surgir el goce fálico al que está ligado. En la clase anterior conversamos sobre un pollo rojo y testosterona. Trabajamos los cuerpos masculinos en movimiento a través de una performance biodramática y una puesta de teatro físico. Pensar el cuerpo en la danza, en el arte, es pensar un cuerpo que va más allá de las marcas biológicas. Con este pequeño recorrido que les compartimos, queremos presentarles a nuestros invitados de hoy. Liliana López, psicóloga, psicoanalista, que realizó la maestría en salud pública de la UBA Rectorado, trabajó durante 30 años en el Centro de Salud Mental número 3, Dr. Arturo Ameguino, y actualmente es la directora del área de investigación en artes del espectáculo y psicoanálisis del Instituto de Artes Escénicas de la UBA y jurado Premios Teatros del Mundo. Además, no puedo dejar de mencionar que
coordinadora en el área de artes del espectáculo y psicoanálisis dentro del Instituto de Artes Escénicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Por otra parte, nos acompaña también Javier Dolte, amigo de la casa. Muchos lo conocerán, es guionista, dramaturgo y director de teatro argentino, amigo también de la Escuela de Orientación Lacaniana, donde ha sido convocado en muchas oportunidades, y amigo del seminario, ya que antes de que se llamara seminario, nos acompañó en Daín, en una presentación sobre Después de Casa de Muñecas, en la que conversamos un buen rato, hace muchos años de esto. Ha recibido más de un centenar de distinciones, tanto en el ámbito nacional como fuera del país. Dentro de sus creaciones, cabe destacar Criminal, La Escala Humana, Bésame Mucho, 4D Óptico, ¿Estás ahí? Nunca estuviste tan adorable, Automáticos, La Felicidad, Proyecto Vestuarios y muchos más. En 2023 fue distinguido como personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires. En 2011 recibió el premio Conex de Platino al mejor director de teatro de la década 2001-2010. Y en 2025 acaba de recibir el premio Martín Fierro de teatro al mejor director por las obras Druck y El sonido que están en cartel. Ahora sí, después de todas estas presentaciones, le voy a pasar la palabra a Liliana López. Lili, desmuteate. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Es una alegría para mí y un agradecimiento a las coordinadoras la convocatoria para esta clase final de cierre del seminario de este año y también es una alegría para mí compartir la reunión de hoy con Javier Dolte. Em, yo voy a hacer un recorrido por distintos puntos. Algunos parten de la formulación, en principio, la formulación freudiana de la sexualidad, que es el término con el que yo me encuentro más cómoda. Y desde ya decirles que la sexualidad freudiana es polimorfa y no binaria. Ahora vamos a ver un pequeño desarrollo sobre esto. Luego me gustaría hacer una diferenciación sobre lo que es lo femenino diferente de los feminismos ultras. ¿M? Y lo masculino, o sea, feminidades como distintas de feminismos ultra y masculinidades como distintas de machismo. Y para esto yo me voy a servir de un operador fundamentalmente que es el del fanatismo, que a mí me sirve para distinguir estos términos. Y por eso esta presentación, en una parte, tenía por título el siguiente, que es elogio de la diferencia. Quiero decirles que se ha producido en alguna instancia de la cadena un lapsus calami por el cual en algún flyer figura como elogio de la sombra. ¿No? Pero es elogio, sí, sí, Laura. En uno de los flyers que me ha llegado figura como elogio de las sombras, es elogio de la diferencia. Bueno, capaz porque la diferencia a veces está en las sombras y bueno, vamos a tratar de echar un poco de luz, en fin, si podemos. Lo cierto es que, bueno, el, el trabajo con el operador me permite en parte también echar alguna luz sobre las diferencias. Em, Voy a hacer el análisis, intentar el análisis de cuatro producciones artísticas, como dos son dos obras de teatro de Javier Dolte, que son precisamente Druck y El jefe del jefe.
Las otras dos son un análisis de masculinidad en la serie Adolescencia y en una película griega que se llama Beachcomber, que se presentó en el Bafisi de este año y en la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes hace unos días, que es donde yo la vi. Pero lo cierto es que como quiero aprovechar que está la presencia de Javier para que se tiene que ir en determinado momento, voy a trabajar después de cierto marco, cierta conceptualización o contextualización teórica, a trabajar sobre Druck y sobre el jefe del jefe. Y en todo caso, si queda tiempo para el final, para la parte final de la clase, entonces ahí sí vemos algunas cuestiones en relación a fanatismo como operador lógico, teórico, y vemos algo sobre la serie Adolescencia y sobre la película Beachcomber. ¿M? A ver, la sexualidad, el concepto de sexualidad freudiana, que como les decía es el que yo me siento más cómoda para trabajar, tengamos en cuenta que Freud nos habla de un sujeto estructuralmente dividido, ya que una parte del funcionamiento psíquico está regido por los procesos inconscientes que lo determinan, aunque él no lo sepa. Sujeto escindido, separado de una parte de sí mismo, de un saber inconsciente, cuerpo extraño que lo habita y constituye su núcleo más íntimo. En el campo de la sexualidad, es frecuente la ilusión del objeto adecuado, entre comillas. Insisto, la ilusión del objeto adecuado, al que se accedería conociendo al otro, estudiándolo, sabiendo quién es, sostiene la ilusión de un conocimiento posible y de una determinación de la sexualidad del adulto, de un sujeto prometido a su objeto, objeto de la exigencia normal del instinto sexual. Sin embargo, la indagación freudiana de la sexualidad delimita un campo donde el sexo quedará aislado del saber. Ya en 1905, Freud nos recuerda que hay algo bien enigmático en la sexualidad. No hay saber unido al sexo. La pulsión tiene como característica la labilidad de eso que la liga al objeto. Esto quiere decir que no hay una relación de determinación de la pulsión a un objeto dado, ni adecuado, ni natural. Por lo tanto, no habría evolución segura hacia una sexualidad adulta, heterosexual, normal y monogámica, en el sentido de que esa evolución sería solo normativa, pero estaría siempre perturbada por el hecho de que hay algo profundamente indomesticable en la pulsión, algo que no se puede racionalizar. Y si vamos a la innovación lacaniana, conocida como fórmulas de la sexuación, esto despliega un tratamiento lógico del fundamento real de la diferencia sexual. Según esa lógica, se diferencian dos modalidades de goce, masculina y femenina. Léase todo fálico y no todo fálico. Como esas modalidades lógicas del todo y del no todo tienen respuesta al nivel discursivo de los vínculos sociales, digo, del lazo social, entonces son aptas para abrir el debate sobre la diferencia de los sexos en el campo de la regulación social, sus imposibilidades y sus variaciones, ¿no? En este sentido, que está tantas veces mal entendida, digamos, la expresión de Lacan, no hay relación sexual, no hace sino llevar hasta sus últimas consecuencias esa subversión producida por la realidad sexual del inconsciente freudiano. Para el psicoanálisis, la diferencia de los sexos no es un dato de entrada. La asunción de una posición sexuada se construye a través de una historia singular. ¿No? Entonces, las fórmulas de la sexuación son un punto de arribo que intenta escribir la inexistencia de la relación sexual. Plantean la diferencia de los sexos como una diferencia entre goces, es decir,
la relación de cada ser hablante con el goce sexual y parten de la afirmación de la universalidad del goce fálico, que es el goce que articula cuerpo y habla, ¿eh? Y en este sentido ubica a todos los seres hablantes en un mismo plano. ¿Mm? El goce es aquello que en la estructura del sujeto se impone por el hecho de la existencia del lenguaje, ¿eh? Y la ineludible inmersión del sujeto, o sea, la inmersión que tiene el viviente en el lenguaje, ¿no? Cada vez que tengo que vérmelas con lo que atañe al goce, tengo que vérmelas con la función fálica, que es la que obtura la posibilidad de relación sexual. ¿M? O sea, la posición sexuada será construida a lo largo de la historia singular del deseo del sujeto, las identificaciones, las fijaciones de goce y la encarnación de los significantes en el cuerpo. Es decir, no hay sujeto sin referencia fálica. ¿M? No es más que una referencia universal para todo ser hablante. El interés de las fórmulas es que cada existente tomado por esta universal que lo inscribe como ser hablante tropieza, falla de manera particular a la universal función fálica. Así se funda como sujeto particular, es decir, sexuado. De este modo, quedan dos lados de las fórmulas que se especifican como el goce todo fálico y el goce no todo fálico. Un lado no es el inverso del otro. Hay asimetría. Izquierda y derecha no están al mismo nivel, no son comparables. Dicen por eso mismo que no hay relación sexual. Esta lectura implica un desabrochamiento entre sexo y sexuación, dado que no importa el sexo biológico que porte, quien puede ubicarse en cualquiera de las posiciones de goce. También propone un desabrochamiento entre sexuación y género, pero eso no importa verlo ahora, ¿no? Lo, lo importante es que la hipótesis del sujeto dividido, sujeto del inconsciente, se aleja de la teoría de un sujeto ya marcado por cualquier identidad sexual de base. La sexuación es un proceso complejo, articulado en torno a identificaciones edípicas, a fijaciones de goce y de una posición en cuanto a la castración en términos operativos, como dije antes, ¿no? Y hay un libro de una psicoanalista que es Helena Lubián, que se llama Freud y la época, cuyo prólogo tuve el gusto de escribir, donde ella lo dice como muy simplemente, ¿no? Algo tan profundo, que es lo siguiente. El encuentro con la propia sexualidad deviene traumático. Ese encuentro, unido a la falta de un saber natural que oriente al ser humano en el camino de la sexualidad, siempre es a destiempo. Los analistas tenemos la responsabilidad de no aferrarnos a mantener estáticos nuestros operadores conceptuales como si se tratase de verdades últimas con valor de dogma religioso. Hasta ahí dice ella. Yo digo, es difícil escuchar a otras teorizaciones y considerar tres pilares de la transdisciplina que son el rigor, la amplitud y la tolerancia. Sobre todo esta última, que implica considerar el derecho a las ideas, incluso opuestas a las nuestras. ¿Mm? Entonces, quiero pasar ahora, porque quiero que podamos conversar con Javier acerca de Druck y el jefe del jefe, y de ambas obras debo decir que vi una excelente dramaturgia y poética y en las que la escenografía, el vestuario y el diseño de iluminación construyen verdaderamente una
una estética y una poética muy valiosas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que el resultado de ambas revisitan y reescriben de una manera muy, muy interesante a dos grandes películas. ¿Mm? Druk, voy a leer la síntesis argumental muy rápida del mm, programa de mano de la ficha técnica. Cuatro amigos de mediana edad, profesores de un mismo colegio secundario, llevan sus vidas de forma monótona, sin sobresaltos y sabiendo que el mundo de posibilidades de la juventud ya los pasó de largo. En una cena, alguien recuerda la curiosa teoría de un psiquiatra que postula que los humanos nacemos con un déficit de alcohol del 0,5%, de modo que para funcionar de manera óptima y para impulsar la creatividad sería necesario ingerir esa cantidad cada día. Deciden entonces poner la tesis a prueba. Los resultados son sorprendentes, pero tanto el entusiasmo como la ingesta de alcohol se irán incrementando y cada uno de ellos deberá exponerse a las consecuencias. Evitando toda práctica moralizante, Druck nos recuerda que cada uno de nosotros, para ser quienes hoy somos, en algún momento tuvimos que desobedecer. Bueno, Druck, función del 1 de mayo. Sala a full. Particularidades del convivio. Público que come y bebe en la sala, miran sus celulares, aplauden las apariciones en proscenio de los actores antes del despliegue del personaje. Risas casi permanentes. ¿Se trata de una comedia? Y habiendo visto la película Otra Ronda de Thomas Vinterberg, cuesta considerar ese género, no únicamente por el espesor dramático, sino por el desenlace trágico, que es un riesgo implícito desde los minutos iniciales. Magnífica adaptación teatral del film que tiene muchas escenas de exterior y muchos personajes secundarios, muy bien resuelto a través del teléfono, el diálogo con varios de ellos, sobre todo las mujeres de algunos de los personajes, y sorprendente resolución de las situaciones grupales de escolaridad con la apelación a una platea muy dispuesta a participar, al tiempo que disfruta de la proximidad de sus actores predilectos. El actor baja a platea y el espectador sube al escenario, o canta, o acepta pararse como un intérprete más. Me detengo en el convivio porque sin duda me resultó muy significativo, incluidas las arengas en la función a que asistí, para que uno de los personajes bailara. Escena final del film en la que el personaje que había estudiado ballet hace en la película un salto al agua, al vacío. Ahí es el final. En la obra de teatro, el final acontece muy arriba, en franca comunión con la platea. No me quedó claro, por ahí esto es una pregunta, cuánto tiene que ver con la trama, en la que sí se trata del festejo y los excesos propios de las graduaciones. Las graduaciones, digo, acontezcan en Dinamarca o en Argentina o en otro país. Recordemos que en Argentina la experiencia de la vuelta olímpica, por ejemplo, no sé si algunos se acuerdan, pero a una camada entera del Colegio Nacional Buenos Aires los dejó libres, teniendo que dar los exámenes. O sea, la ingesta de alcohol es en un singular desafío, ¿no? Y locura grupal de cuatro profesores de una escuela de adolescentes es apenas un catalizador para poner en juego las propias frustraciones, en las que el desborde está anunciado. El comportamiento de esos profesores en la aventura trágica en la que se embarcan, y vale el término, ¿m? Resulta tan adolescente como las que sus propios alumnos podrían encarar. Es también la de la juventud perdida de esos cuatro hombres que se habían conocido muchos años atrás. Tienen vidas muy distintas, pero algo en común: el colegio y el alcohol.
4 masculinidades en escena con sus vulnerabilidades y sus dificultades. Por ejemplo, en la paternidad. La relación al padre es un eje muy presente. Cuando uno de ellos, en función de aportar a la desinhibición, eh, y el bloqueo de uno de sus alumnos, que lo toca muy especialmente, le propone que beba para poder pasar el examen, el alumno está entrampado no en la filosofía ni en Kierkegaard, sino en la relación con su padre, de cuyas expectativas, deseos e intereses no logra separarse. La lengua que no se suelta, eso es lo que el profesor le propone al bebé, en la mesa examinadora es la posición del joven que no se suelta de su padre sin paralizarse y mutearse. Dos de los personajes también son padres y no pueden arreglarse con esos hijos, niños con enuresis o adolescentes distantes, siempre incluidos en el campo materno. Bueno, voy rápido para el último análisis, que es el del jefe del jefe. Sinopsis del programa y ficha técnica. Un grupo de empleados senior, no, ese es el comentario del director. Voy a la sinopsis. Gabriel es el dueño de una empresa en venta. El problema es que cuando fundó la empresa, Gabriel inventó a un presidente ficticio para sacarse de encima al peso de tomar decisiones incómodas e impopulares. De esta manera, Gabriel quedó siempre bien parado ante sus empleados. Pero cuando unos peculiares compradores extranjeros insisten en negociar cara a cara con el jefe, y a riesgo de perderse un negocio, no se le ocurre mejor idea que contratar a Christian, un actor desocupado, para que simule ser el presidente de la empresa. Pero no estamos ante cualquier actor, sino ante uno del método de la improvisación y que se dispone a asumir su personaje como si se tratara de una actuación consagratoria, permitiéndose ciertas licencias sobre el preciso guión que le fuera encomendado. Muy pronto, y junto al disparate en su máxima expresión, iremos descubriendo un juego de engaños que nos hará reír a carcajadas mientras pone a prueba nuestra propia escala de valores. Bueno, el jefe del jefe, en mi versión, ¿no? Otro es el juego de masculinidades en escena de esta obra de Javier Dolte, que también en cartel, el jefe del jefe. Tuve el gusto de ser invitada al estreno de prensa. Es una excelente adaptación de otra película, El jefe de todo esto, de un director también danés, Lars von Trier, y retrata con precisión y belleza poética una lógica muy común del mundo corporativo empresarial, la función del jefe y el juego con las expectativas, fantasías y temores de los empleados. Retrata imposturas, miserias, mezquindades y la profunda necesidad de ser amado nuevamente. Un jefe como padre que calma, alivia, abraza y traiciona brutalmente. Y el actor que es contratado para fingir ser ese jefe inexistente, también traiciona su profesión cuando no la despliega en un campo simbólico y en un escenario, sino en una empresa, mintiendo, fingiendo. ¿Cuál es el margen de ese borroso borde entre la ficción y la realidad, entre la fantasía y la realidad material? Hace años, no sé, tal vez algunos lo recuerdan, trabajamos en trabajos que hicimos sobre la novela de Belinda Canone, El sentimiento de impostura. Demostramos que ni la posición del analista ni la interpretación del actor tenían una lógica de impostura, y que la función semblante de A del analista, o bien, en otro campo, el pacto de ficción inherente a la actuación, transmitían una verdad, la inherente a la situación analítica,
o bien esa verdad que es propia del teatro, al que solo le podemos pedir, en todo caso, verosimilitud. El jefe de todo esto es una obra de teatro magnífica, con una dramaturgia impecable, que nos permite asomarnos a ese mismo mundo, aunque desde otra perspectiva, al que aludió otra obra de teatro muy celebrada hace años, el método Gronholm. La escenografía es excelente, así como el diseño de iluminación, que acompañan una muy buena puesta, ágil, inteligente, que requiere concentración para seguir los diálogos y apreciar sus distintos niveles de complejidad en las temáticas que abordan y en las fragilidades que dejan al descubierto. Humanos, profundamente humanos, también en el cinismo, el afán de poder y el enriquecimiento sin escrúpulos. Y entonces, ahora, ya para finalizar y para ceder la posta, eh, vamos a recordar algo que en este seminario trabajamos tantas veces, que tiene que ver con lo que el arte anticipa, lo que los artistas anticipan, ¿no? Y la posibilidad que tienen de decir mucho mejor que nosotros una cantidad de cuestiones que Lacan y Freud conceptualizaron. Y para eso les voy a leer una frase de un libro de alguien que ustedes conocen, que es la psicoanalista, amiga y psicoanalista Irene Greiser. El libro es Sexualidades y Legalidades, ¿sí? Y lo que les voy a leer es el epígrafe del capítulo Sexo, Sexualidad y Sexuación. Y adivinen quién es el autor del epígrafe: Javier Dolte. Y dice lo siguiente: el amor no tiene sexo, solo nombre y apellido. Suscribo. Ahora sí. Ah, bueno, que ahora me toca a mí. Me había olvidado de eso, Ah, de que me había citado Irene, es una gran amiga. Bueno, un placer escucharlos. Primero, bueno, agradecer esta invitación. Siempre digo un poco lo mismo, que siempre la mejor platea, la mejor. Siempre va a ser el mejor auditorio, nunca mejor dicho, por audición, por oír. Siempre son los psicoanalistas que realmente escuchan, o sea, que realmente consideran que todo es escuchable, ¿no? En una época donde todos creen que su opinión es tan importante y realmente importa bastante poco la opinión de nadie y donde la gente no escucha, sino que solamente está esperando para poder decir lo que quiere decir, que en general es nada. Obviamente que escuchaba con mucha atención y con nada, siempre con mucho interés, porque para mí es como una especie de revival, ¿no? El hecho de escuchar hablar de escuchar el pensamiento psicoanalítico, ¿no? En la medida que, bueno, yo hice la carrera, yo tuve la suerte, el privilegio de estudiar en la UBA la carrera y terminarla, y de la mano de grandes maestros, leer principalmente a Freud. Em, y bueno, esto el tema de las masculinidades en escena, ¿no? Me parece que qué sé yo, es tan amplio, ¿no? Todo puede hablar sobre esto, ¿no? Digamos, creo que desde que yo empecé a hacer teatro a este momento, ahí se produjo, digamos, estos últimos movimientos, digamos, donde se ha politizado, ¿no es cierto?, todas las cuestiones, digamos, de género, ¿no? Digamos, que dejaron, digamos, ya el ámbito de la tradición, ¿no es cierto?, para colocarse en el ámbito de la política. No, ya hoy hablar de hombres y de mujeres ya no es un problema de tradición, es un problema de política, y uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es
lo masculino y lo que es femenino con bastante temor de ofender a alguien, ¿no? Digamos, estamos en una época de una enorme susceptibilidad. Yo hace muchos años, hace bastantes años dije, va a llegar, no está lejos el día que preguntarle a alguien si es hombre o mujer va a ser algo de mala educación. Y me miraban como si yo fuera un marciano. Eh, yo creo que el tema, digamos, de la masculinidad, digamos, lo primero que me aparece, digamos, en términos de cuando se dice la palabra masculinidad, lo primero que se me viene a la cabeza no es exactamente el machismo, lo que se me viene a la cabeza, digamos, es como una especie de estereotipo, digamos, de lo que entendemos como masculino. Y de hecho lo masculino no lo asocio directamente a los varones, ¿no? Es decir, yo siempre, digamos, quizá por defecto profesional, porque mi tarea tiene que ver bueno, con pensar todo el tiempo personajes, con pensar todo el tiempo con actores, con pensar comportamientos, con desbrozar comportamientos, ¿no? Sobre el escenario, por lo tanto, estar siempre preguntándome acerca de esto, ya también hace mucho tiempo que no es que decidí, es que mi propia percepción decía, bueno, digamos, hay cosas masculinas y femeninas. Estos si son encarnadas por hombres o mujeres es otro tema, es un detalle, es caso por caso, ¿no es cierto? Pero hay muchas veces, ¿no es cierto?, que dice, ay, qué bien, hay al fin una mujer jefe de esta empresa. Yo digo, ninguna mujer, eso es un hombre, lo que está ahí haciendo de jefe. Es una masculinidad, que esa persona tenga atributos femeninos es un detalle, pero lo que está ahí, lo que puede no llevar la jefatura de esa empresa es su parte masculina, ¿no es cierto? O sea, en ese caso, así como en otros casos, ese aspecto más femenino. Yo creo que justamente esto sí lo he dicho y me ha animado a decirlo en estas épocas que en un aspecto son nuevas, más modernas, en algunos aspectos están buenas porque hablan de una evolución del pensamiento, en otras creo que no, que es todo lo contrario. Digamos, yo pude hablar y puedo hablar, yo tengo que interrumpir porque paso a dar un seminario que estoy dando, acá yo estoy mi teatro, en Espacio Callejón, y doy seminarios para actores, ¿no? Y yo he podido, sabiendo que hoy no ofendo a nadie, decir que el actor varón, ¿no es cierto?, tiene que incorporar, ¿no es cierto?, digamos, como dejar que aparezca su lado femenino, que si entendemos, ¿no es cierto?, lo femenino, digamos, como un lugar, digamos, más receptivo, digamos, no reactivo, de un tipo de sensibilidad, es decir, como que el actor debe de algún modo ser eso. Y eso es muy interesante porque suele ocurrir, es decir, y lo femenino no tiene que ver con obviamente con el estereotipo de lo femenino, ¿no es cierto? No tiene que ver con el travesti, no tiene que ver con el transformismo, no tiene que ver con no ponerse pestañas postizas y vestidos, sino que tiene que ver con un tema de sensibilidad, ¿no es cierto? Y esto yo lo menciono bastante. Muchas veces cuando dirijo, digamos, si por remitirnos a las obras sobre las que a las que hizo referencia Lili recién, que serían Druk y el jefe del jefe, ¿no es cierto? Donde o sea, bueno, en Druk son todos varones, en el jefe del jefe hay mujeres, pero la historia, digamos, está eh, eh, obviamente funciona por sistema patriarcal, punto. Es decir, ahí nadie se cuestiona nada. Es decir, esa idea de que el jefe es el padre, ¿no es cierto? Y que aún más, porque justamente ahí se da, la obra puede parecer muy superficial o puede parecer una cosa muy pasatita y mucho más profunda de lo que se puede sospechar. Es muy interesante cómo ese padre, en la medida en que ese jefe, en la medida en que el verdadero jefe se hace pasar por el empleado y dice que el jefe verdadero vive en Estados Unidos y que nadie lo conoce, solamente les manda mails, ese jefe se vuelve todavía mucho más poderoso, porque evidentemente está idealizado, digamos, está hecho ¿no? ¿no? A la manera, ¿no? Como si lo construyera el super yo, ¿no? Directamente. Entonces se vuelve un jefe demasiado importante para todos. O sea, yo creo que esa sería la palabra, porque no es ni malo ni es bueno, pero es demasiado importante. Y lo que tiene de gracioso, y en ese sentido me parece que tiene mucho de psicoanálisis para decir acerca de esto que voy a contar,
Es que una obra tradicional, digamos, que está basada, ¿no es cierto?, en una mentira, qué sé yo, recién hablaban de medida por medida, ¿no es cierto?, que arranca con una mentira, un personaje se hace pasar por otro, ¿verdad?, para ver si es verdad que hay corrupción en el Estado. Digamos, en general, ¿cuál es la solución ante ese planteo? O sea, la solución es que la mentira se devela, que decía, ah, no, perdón, yo no, yo ¿cómo se llama? Me infiltré y bla, bla, bla. En el jefe del jefe, donde un actor hace del jefe, ¿no es cierto? Uno diría, bueno, eso está construido sobre una mentira, y uno diría, bueno, en el desenlace debería saberse, ¿no es cierto?, la mentira. ¿Qué hace la obra? En vez de revelar la mentira, redobla la mentira y dice, no es cierto, yo no soy el jefe, yo soy otro empleado y respondo a las órdenes de mi superior, al jefe del jefe, es decir, crea un jefe superior. Y en ese sentido me parece que de esa ecuación es de la que no podremos salir nunca, lo cual no me parece ni bien ni mal. Es decir, caigan como caiga el patriarcado, caiga como caiga, digamos, ciertas masculinidades, esa idea, digamos, de la autoridad, ¿no? Tenga el signo que tenga y tenga los genitales que tenga, y tenga los atributos que tenga, esa instancia, digamos, de jefatura, esa instancia de autoridad, digamos, a quien nosotros debemos complacer y de quien nosotros esperamos algo, una autorización, sin duda, no va a dejar de existir. Esa ecuación creo que es, bueno, que es nuestra forma, esa es nuestra hermosa neurosis. Eh, mm, eh, ir, y yo hablo como rapidísimo porque tengo el vicio de no querer aburrir. Pero igual no lo logro siempre. Y nos quedan 15 minutos. Y Drup, creo que yo siempre, Drup, ¿no es cierto? Estos cuatro amigos que yo digo, no son exactamente amigos, son colegas, o sea, terminan siendo amigos, ¿no es cierto? Pero yo decía, ¿no? Cuando empecé a trabajar con Drup, em, dije, eh, Dios los cría y la sala de profesores los junta, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, hay algo donde, ¿no es cierto? A veces nuestra profesión nos hace, nos pone en vínculo con gente que no hubiéramos elegido, y muchas veces nos convertimos en sus amigos, ¿no? Es muy, 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 muy curioso, ¿no? Hablando de esas cosas, de lo primero, y quería, en ese sentido, decir algo del jefe, que el jefe del jefe hablaba, yo también, digamos, cuando hablé por primera vez con el elenco, con los actores, le dije, vamos a partir del concepto de que las personas, digamos, de que nuestra clase media, el verdadero hogar es la oficina. Sus casas no son un lugar grato. O porque están solos, porque están solos. O porque si están en pareja, porque están en pareja. Porque si tienen hijos que llegan de la oficina y dicen, papá, tengo que preparar esto para mañana y no tengo nada más, ayúdame. Está la comida, no, vamos a pedir, ¿qué pido? No, pizza de vuelta, no. O sea, llegar a la casa es una pesadilla. En la oficina todo anda bien, en el office el café es riquísimo, ¿no es cierto? Siempre, nunca falta papel higiénico. Digamos, limpia alguien que no es uno, ¿no es cierto? La oficina está limpia. eh, em, la gente huele bien, ¿no es cierto? Entonces no sé si esto es cierto, pero yo le dije, vamos a partir de este concepto, que nuestro verdadero hogar es la oficina y no nos queremos ir a nuestras casas. Digamos, esta fue la premisa, digo, o sea cierta o no. De la misma, bueno, entonces con Druk decía esta otra premisa. Dios los cría y la sala de profesores los junta. Curiosamente, yo lo llevé, nosotros los argentinos somos muy toquetones y los actores dentro del medio nuestro, de la actuación, del teatro, somos aún más. Toquetones es nos abrazamos, nos damos besos, nos estamos todo el tiempo tocando y que cada cosa que decimos. Y en la obra, todo el tiempo, en los ensayos tendían, ¿no? Sobre todo Oski Guzmán, que es muy franelero, todo el tiempo tendía a estar dándoles besos y digo, no se toquen, chicos, esta gente no se toca, no porque sean daneses, pues no estamos emulando a los daneses, pero no saben, no son gente que si tuviera esta facilidad de manifestar su cariño, no tendrían los problemas que tienen, no se suicidarían, no estarían emborrachándose todas las tardes.
si pudieran expresarse así, ¿no es cierto? El problema es que no pueden, el problema es que ellos Entonces, abrazarse es una cosa rara, ¿no? Como los yanquis, que les cuesta abrazarse. Eh, y de a poco, ¿no? Lo fui llevando a un territorio, ¿no? Digamos, justamente a construir una masculinidad, ¿no? Una masculinidad en el escenario se construye, ¿cierto? No preexiste. No hay nada que preexista. Yo siempre digo, el único lugar para crear, sobre el cual uno se puede parar, la baldosa para crear, es la baldosa del no sé. Por pararse en la baldosa del sé, que es la masculina, bueno, pero ¿cómo son estos hombres? Y no sé, esa es la gran respuesta para empezar, porque si no, no habría un proceso de ensayo. Para eso se aprende la letra, viene una inteligencia artificial y les dice dónde pararse y ya está. El tema, digamos, es justamente el no sé y crearlo, esto desprejuiciadamente, digamos, yo tengo la suerte de haber, digamos, yo en lo personal, digamos, de un padre de origen suizo, tremendamente, o sea, como ya deconstruido, un hombre nació en el 19 bastante deconstruido ya, ¿no es cierto? Digamos, en principio. No, me enseñaba a respetar a ¿no? A las mujeres, a los judíos, decía como que había una cosa de súper de sensibilidad abierta y de curiosidad, digamos, siempre te tiene que dar curiosidad, lo que nunca me decía siempre. Escuchá lo que te cuentan, nunca quieras vos contar lo tuyo, digamos, es más interesante, digamos, o sea, hay que interesarse por lo que el otro hace, por lo que el otro quiere, ¿no es cierto? Sea quien sea. Así que, digamos, de algún modo siento que tuve un padre muy particular, bastante distinto a a los padres de mis amigos que les enseñaban a mirar culos de mujeres y esas cosas. Este, eh, el, y siempre yo, cuando hago una obra, me pregunto, hago una pregunta, siempre digo, ¿cuál es la historia de amor que estoy contando? ¿No es cierto? Y muchas veces, si uno hace Romeo y Julieta, es obvio, si uno hace Otelo, es obvio, si uno hace tantas obras, es obvio, pero si uno hace Druck, no es tan obvio. Y en Druck era muy importante para mí. ¿Por qué? Porque hay una historia de amor, que es la historia de amor entre el personaje más protagónico, que es el personaje de Martín, que es el que encarna Pablo Echarri, porque está en una crisis matrimonial pura y dura. Y después cada uno tiene su tema con el amor, el personaje de Portaluppi está bien con su mujer, pero el tema de que los hijos son chicos, ¿no es cierto? De algún modo le está afectando también a su matrimonio. Podríamos decir que los otros dos personajes son solteros, uno es muy tímido, el personaje de Oscar Guzmán parecería muy tímido, y recién al final de la obra, bueno, está saliendo con una chica, y el personaje de Juan Navarro, digamos, el profe de gimnasia, es como que no puede no recomponer una relación que está, eh, que no prospera y bueno, no importa. El tema es que yo dije, no es la relación. La historia de amor acá que importa, porque no puedo decir, uy, no me puedo ocupar de esto, sobre todo no están los personajes de las mujeres, no pasa por ahí. Y yo dije, no, claro, acá la historia de amor que tenemos que contar es la historia de amor entre los profesores y sus alumnos. Y justamente esto está más encarnado en uno de los personajes, Leo Human, que está particularmente preocupado por un alumno que tiene un nombre, se llama Sebastián, al que le dan para, para que se suelte en la mesa de examen final, le dan agua adulterada, digamos. Y digamos, de algún modo, digamos, ese es ese hilo conductor, ¿no es cierto? Colocó al elenco, a los actores y a mí también en una perspectiva muy interesante, ya que hablamos de las masculinidades, ¿no? Digamos, sobre todo, digamos, donde también el rol del profe ¿no? Es un rol bastante, uno podría decir, como está dentro de una especie de híbrido, es un no binario, ¿no? Es decir, digamos, estamos muy acostumbrados, digamos, en la primaria ni hablar a que es la maestra, es la senio y no es el senio, si bien hay, pero es muy raro.
Y también en la secundaria estamos muy acostumbrados a, digamos, a la profe mujer, también al profe hombre, pero ese lugar de algún modo también creo que es interesante, ¿no es cierto? Es una especie le da un toque femenino a esos hombres, a esos profes, ser maestros, ¿no? Es como ser enfermero. Yo me acuerdo cuando yo era chico, aprendí inglés, nurse, jamás me dijeron que quería decir enfermero, me dijeron nurse quiere decir enfermera. O sea, y nurse quiere decir enfermero o enfermera. Jamás me enseñaron eso y creo que el día de hoy creo que a los chicos se lo traducen como enfermera y no como enfermero. Como a nadie se le ocurre, o sea, lo primero que te sale es decir secretaria y no secretario. Es algo, digamos, que tiene que ver, digamos, con lo que decía, digamos, tradición, digamos, nuestras tradiciones culturales. Esa cosa con la profe más que el profe, también me parece que afecta a esas masculinidades. Yo creo que nos es esto no voy a, no, o sea, me quedan 5 minutos, no voy a llegar absolutamente a ninguna conclusión, pero quiero ver cositas que me de muchas cosas nada, que se mencionaban, ¿no? Antes y que se dijeron, que decía vos, Lili. Yo, o sea, el otro día descubrí algo de Casa de Muñecas, hablando, ya que hablábamos, se mencionó el después de Casa de Muñecas, pero el Casa de Muñecas, que siempre, bueno, la primera obra feminista, Tanora. Y el otro día descubrí algo de Casa de Muñecas que nunca lo había pensado, que acá lo más llamativo no es que Nora se vaya, o sí, es muy llamativo, pero más llamativo aún es que Torvaldo no le diga nada que Torvaldo ni siquiera le dice, ¿pero qué hace? Porque digamos, muchas mujeres deben haber querido hacer eso y los Torvaldo de turno la agarraron de los pelos, la metieron para adentro y digo, vos no te vas a ningún lado porque hay que bañar a los chicos, punto. O sea, se termina el fin de la conversación. Lo interesante de Torvaldo no dice nada, es decir, lo que hace, yo creo que lo que más molestó a la sociedad noruega de su momento era mostrar a un hombre que la podía escuchar. Y eso nos obligaba al público también a escuchar la Nora, porque uno lo que estaba diciendo es, por favor, que alguien haga callar a esta mujer, y no la calla. Eso es lo interesante, que Ibsen no la calla a través de Torvald, lo que hubiera sido lo esperable por el público, ¿no es cierto? Y claro, cuando los tiempos son difíciles, el mundo se simplifica, y por eso hay tanta gente que uno dice, sobre un mundo que estamos viviendo dos guerras de las que estamos enterados, seguro que hay más y ni sabemos. Y uno dice, ¿por qué sigue existiendo la guerra? ¿No? Y, y esto de algún modo lo dice Borges en varios de sus cuentos. Eh, la guerra simplifica el mundo, lo pone claro, lo divide en dos cosas, lo vuelve binario, ¿no? O sea, lo vuelve muy, muy, muy simple. Y muy comprensible. Y respecto de masculinidades y feminidades, lo pone en orden. Los hombres van a la guerra, las mujeres se quedan en casa. Es decir, los divide. O sea, divide a los hombres de las mujeres, ¿no es cierto? Y eso es como que, esto lo he leído en muchas novelas, y eso es algo como que ese es el orden de las cosas, ¿no es cierto? Los hombres, la guerra y la paz, digo, no, este es el orden de las cosas. Los hombres se van a la guerra, las mujeres y los niños digamos, se quedan en casa, ¿no? Esperando, ¿no? Y eso es el mal de las épocas difíciles, ¿no es cierto? Porque hacen retroceder mucho, ¿no? Digamos, nuestro pensamiento al respecto de este tipo de cosas que son tan, nada, que es eso, justamente ir a, a- me cito a mí mismo, ¿no? El amor no tiene género, tiene nombre y apellido. Bueno, dejo acá porque así Bueno, por lo menos me puedo despedir estos 2 minutos que me faltan. muy bien. Espero no haber dicho ninguna barbaridad, no haber ofendido a nadie No. estos tiempos. No, no, no. Yo te quería decir que, bueno, a mí me encantó Druk, la verdad, me pareció una obra muy interesante, ¿no?
Y aparte, una cosa, digamos, original, que en general se pasa del teatro al cine, pero no del cine al teatro, ¿no? O sea, primero fue la película, entiendo, vos hiciste la adaptación de la película, ¿no? Así es, sí. Bueno, no sé si hay tiempo, pero me hubiese gustado escucharte por cómo se originó eso, digamos, cómo fue que se te ocurrió hacer esa adaptación. Y también este juego, vos decías la historia de amor de los profesores con los alumnos, está muy bueno en la escena, que creo que Lili lo dijo también, esta cuestión, este juego con el público, que podrían ser los alumnos, ¿no? Podríamos ser todos como alumnos de estos profesores, representarlo, Bien. digamos, ¿no? Sí, ya me tengo que ir, pero sí, o sea, la idea viene de la producción, me propone justamente a la vez estas dos adaptaciones, la del jefe, el jefe ya es una adaptación ya hecha, y la de Druk existía una primera adaptación hecha por el mismo Tomás Wittenberg, que no nos interesaba nada, o sea, lo único interesante era justamente que proponía usar al público como alumnado y reducir el elenco de los cuatro profes, pero después hice el trabajo, lo hice yo y tengo digamos, y lo tuve que aprobar el propio Wittenberg, así que Ah, él dijo que mi versión era mejor que la de él, lo digo con Ah, mucho orgullo. bueno, qué bueno. Mirá qué Buenísimo. bien. qué Él bien, qué sabe, bien. él sabe de cine y yo sé de teatro, vamos a decirlo. Muy bien. Les Bueno, agradezco un montón, bueno, gracias por la No, A gracias invitación. a nosotros Me por vos. venir. encantaría Muchas quedarme gracias. charlando, pero tengo ahí 40 alumnos que me están no hay esperando. problema. Anda, anda. Andá a la Gracias, colección. Javier, Bueno, Ahí gracias. nos quedamos gracias, nosotros conversando. gracias, Muchas gracias. gracias. Muchas A gracias. ustedes. Gracias. Ahí va. Bien. Bueno, Lili, Bueno, podemos conversar y Lili, podés continuar sí. con eso que tenías ganas de contarnos. A ver, yo tengo algunas cuestiones puntuadas sobre esto de feminidades y masculinidades utilizando el operador del fanatismo y algunos comentarios sobre la cuestión de masculinidades en la serie Adolescencia muy, muy cortitos y en Beachcomber. Y si nos quedan algunos minutos, también me gustaría retomar dos o tres cuestiones que dijo Javier. sí, Ahora que me resultaron, bueno, por lo menos muy significativas como para levantarlas y para relevarlas en el sentido de que las podamos por ahí considerar nosotras o por lo menos nosotros o por lo menos mencionarlas, ¿sí? Dale, dale. Em, con respecto al operador del fanatismo, em, yo voy a tomar una serie de conceptos que están muy bien trabajados en el libro Psicoanálisis del fanatismo de Gerard Haddad. ¿M? Y que a mí me sirven mucho para considerar algunas cuestiones respecto de sexualidad y también para pensar un par de ejemplos que después les voy a comentar. El fanatismo es lo que se vive sin vacilación como única verdad, como verdad toda. ¿M? Está articulado en general a la lógica y a la estructura del clan y puede pensarse tanto a nivel sociopolítico como en la singularidad de la práctica analítica, ¿m? Respecto de eso que se produce en un discurso. ¿M? No es que el fanático represente una verdad, la encarna y arrasa desde la verdad ciega como pretensión absoluta. ¿M? El fanatismo es un operador que a mí me sirve para diferenciar lo femenino de los feminismos ultras y lo masculino del machismo. Tal vez porque no fue muy aceptada mi posición en ciertos ámbitos por los que transito cuando dije que no era feminista, pero sí femenina. Ya sea en ocasión de plantear por qué no utilizo el lenguaje inclusivo, cuando afirmé que en español no hay universal femenino y que el universal masculino incluye a la mujer. O bien, cuando planteé la importancia de considerar la IDE con B corta o ILE, o sea,
la interrupción voluntaria del embarazo o la interrupción legal del embarazo como problema de salud pública, muchos años antes de que se sancionara la ley de despenalización del aborto, y basada en los estudios de la Maestría de Salud Pública de la que formé parte y del CEDES, y me objetaron que no era un problema de salud, sino de derechos. Hay otros dos ejemplos muy interesantes, va, me parece a mí, creo, uno de mi clínica psicoanalítica y otro de un congreso de SIDA al que asistí, uno de los tantos congresos de SIDA. El ejemplo de mi clínica analítica data de hace muchos años en un consultorio que daba a un palier. Salía una paciente de mi consultorio, joven, ¿no? Mujer, y entraba, ¿no? Un paciente mío, varón. Y ese hombre tuvo la idea, la ocurrencia, la gentileza, la cortesía, diría yo, o es que será una ofensa, digo, si tomamos algo de lo que decía Javier, de abrirle o cerrarle la puerta, no me acuerdo si era el movimiento de abrirle o cerrarle la puerta del ascensor a la paciente mujer. Bueno, la paciente mujer hizo un escándalo, montó en cólera, diciéndole de todo a los gritos, incluido si él creía que ella no podía hacer eso, etcétera, etcétera. Una escena en el palier que no olvidaré en mi vida. Este, por supuesto, cuando entra el paciente varón, la mujer se fue muy molesta en el ascensor con este gesto de él, y él cuando entró me dijo, esa salió de acá. Me dijo, esa salió de acá, me dijo. Y yo le dije, sí, es verdad. Y yo le pido disculpas en nombre de ella. Tal vez eso es lo que ella no puede ni considerar. ¿Mm? Ejemplo, ejemplo uno. Ejemplo dos de una situación del Congreso de SIDA de los primeros tiempos, pero ya habían aparecido los antirretrovirales, o sea que es post 1995, 1996. Ustedes saben, en esa época además había mucha población trans, o sea, es un lugar donde estaban planteadas un montón de cuestiones que después se pusieron, pasaron a formar parte de la agenda pública, pero que en ese momento no lo estaban. Bueno, era un panel sobre estas cuestiones, ya, ¿no? Por supuesto, el tema de lo femenino, de los feminismos, ¿verdad? Y el tema del lenguaje también. Y había un panel en el que estaban distintas médicos, creo que había algún psicólogo, no sé, había gente de medios y una audiencia predominantemente femenina, porque nada, porque había una cantidad muy importante de mujeres, era así. Y frente a a dirimir estos asuntos, ¿no? De la inclusión o de la no inclusión, alguien, un hombre que era de los medios, un panelista de los medios, hizo algo, no es que dijo, hizo en acto algo bien interesante que fue parecido a esto, como si yo golpeara, ¿no? La jarra que estaba en la mesa y dijo, todos me escuchan. Y a eso hubo una respuesta prácticamente masiva que dijo que sí, que lo escuchaban, ¿no? Y entonces él dijo, ven que me respondieron, están incluidas, o sea, está claro, él había dicho todos a propósito, y la respuesta fue de todos y todas, ¿no? Al unísono, con predominio del todas, ¿no? Eh, a ver, el fanatismo es hijo de lo universal.
y tiene antipatía por lo particular. Veámoslo en relación a la sexualidad. Para Freud, y lo dijo en 1905 en 3 ensayos, la sexualidad humana no es anatómica, es asunto de discurso. Lacan, con las fórmulas de la sexuación, le dio forma de símbolos matemáticos cruzados con referencias aristotélicas, precisamente sobre lo particular y lo universal. Todo ser hablante, independientemente de si ha nacido con cromosomas XX o XY, se inscribe de un lado o del otro de un cuadro que formuló en su seminario aún en 1975. La sexualidad masculina, de esencia fálica, se inscribe lógicamente en la dimensión de lo universal. La sexualidad femenina, en cambio, se sitúa dentro de un particular radical. De ahí la frase que se prestó a tantos malos entendidos: la mujer no existe. Lo femenino no es universal por esencia, sino particular. La hostilidad frente a lo particular encontraría eco en la falocentricidad estructural de lo masculino. ¿Mm? Y a propósito de esto y en algo que veíamos, yo hice varias referencias a la relación al padre, en el análisis de las obras, y lo voy a hacer también en relación a las películas. Lo que hay para decir, me parece, en torno de este punto, es que el declive de la función del padre, en la que ya lejos de ser el héroe, es el padre humillado muchas veces, acarrea el debilitamiento de nuestra estructura simbólica, a riesgo de potenciar el peligroso sufrimiento ante la carencia. Con respecto a la serie adolescencia, la verdad que hubo y hay tanta producción sobre esta serie que no sé cuánto podría aportarles, ¿eh? Solo voy a hacer un análisis técnico corto de la coordinadora del área de cine. En estas cosas me asiste siempre la doctora Clara Krieger. La serie está estructurada en 4 capítulos, que son 4 planos secuencia. Eso significa que la cámara se enciende cuando comienza el capítulo y se apaga cuando termina. La secuencia es una unidad narrativa y entonces cada capítulo entrega una sola unidad. 1, la detención; 2, la escuela; 3, la entrevista con la psicóloga; 4, una mañana familiar. No hay posibilidad de abrir o cerrar historias porque no hay escenas que puedan cambiar el tiempo o el espacio de la situación principal. Son 4 situaciones para contar algo que queda abierto. A eso se suma que, como no se apaga la cámara, todo sucede en tiempo real. No hay nada elidido. El espectador acompaña a los actores en todo lo que ocurre. No hay posibilidad de dispersión. ¿Mm? Como no existe la posibilidad del montaje, porque no hay fragmentos para montar, el realizador tiene que hacer un montaje dentro del cuadro. Y lo hace moviendo la cámara, pero también lo hace utilizando el sonido, de manera no sincrónica o armando un fuera de cuadro con el sonido. Por ejemplo, en el capítulo 1, cuando están revisando al chico, en lugar de hacer un plano del padre y un contraplano del chico y el policía revisándolo, vemos al padre todo el tiempo y lo escuchamos al policía todo el tiempo. Esta forma de pensar los capítulos busca el compromiso total del espectador. En el capítulo 3 no hay escapatoria para el espectador. Estás encerrado en esa habitación con el chico y la psicóloga. No hay un corte, un plano a negro o un primer plano que te salve, ¿no? No es la primera experiencia de este tipo, pero es una de las mejores utilizadas, de las mejor utilizadas. En lo que a nosotros analistas nos concierne, creo que se pueden puntuar 3 cuestiones. Yo voy a puntuar en este momento 3 cuestiones, después vemos, ¿no? Una es la brecha entre adolescentes y padres. 2 mundos, 2 lenguajes, 2 planetas.
¿Hay algún punto de encuentro, de cruce? ¿Cómo hallarlo? Y en cualquier caso, siempre pienso, será responsabilidad de los señores padres, que son quienes tienen más herramientas y poder que el adolescente en juego. En segundo lugar, la relación al padre, también considerando las distintas generaciones. Fíjense la mención al abuelo del puber, ¿no? O sea, al padre del padre. Y la escena entre el hijo del policía y su padre, el hijo dice, te vi perdido en la investigación, por eso te muestro esto, ¿no? Por decir, si el hijo adolescente ve perdido al padre, ¿qué queda para las propias desorientaciones, inestabilidades y vacilaciones de su etapa evolutiva en transición? ¿No? Y una tercera cuestión que no puedo dejar de mencionar porque lo pienso, lo ponemos, lo discutimos si quieren. En mi opinión, hay un error técnico, técnico psicoanalítico, digo, o técnico psic en general, si quieren, en la conducción de la entrevista de la pericia psicológica que no lo aloja cuando él pregunta si le importa a ella. Ujú. Y ella responde con una supuesta neutralidad que resulta expulsiva y estimula una violencia existente, por supuesto, ¿no? Considero que esa posición transferencial es equivocada. Ya se trate de la dirección de una cura psicoanalítica, de un oficio judicial. Les cuento que he llevado adelante muchísimos oficios judiciales en el hospital que trabajé. Se trata de un proceso psicodiagnóstico, de una pericia judicial, de una evaluación de gabinete psicológico escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y por último, una pequeña mención a una especie de perla que no estaba prevista en el inicio, pero que me la he encontrado, que es esta película griega que se presentó en el Bafisi este año y que, como les dije, yo la vi en la Asociación Amigos. Es Ilias, el hijo de un marinero se llama Beachcomber, repito el título, Beachcomber, ¿no? Es el hijo de un marinero fallecido que encuentra junto a unos colegas que anhelan convertirse en navegantes un barco abandonado en las costas de una isla griega. Juntos comienzan una restauración que es una búsqueda de libertad que solo pueden hallar en el mar, ¿no? Y que esta película adapta la obra de un gran poeta y marino griego que es Cavadias, ¿no? Y en eso lo que el realizador, el director de la película, que es Maragkos, crea es, en Beachcomber es una odisea imposible, ¿no? Es, es al mismo tiempo una historia íntima y una metáfora de comportamientos hoy cuestionados, ¿no? El film muestra y cuestiona la condición masculina en un mundo donde los conceptos que tuvimos respecto a ese rol se han disuelto o se encuentran por lo menos en tensión, ¿no? Beachcomber es el navegante, es como un navegante sin barco que anhela lo que sabe que lo destruye, ¿no? Que es la vida en el mar, ¿no? Y en ese sentido es como una alegoría, Beachcomber es una alegoría helénica que retoma las obras clásicas en general para narrar la imposibilidad de progresar o una poética en torno del lugar del fracaso, ¿no? Ujú. Bueno, en principio esto es lo que quería contarles, ¿no? Perdóname, Lili, la película, no entendí el título. ¿Cómo es? Beach. Beachcomber y Beachcomber, la película, perdón, en el título original no lo tengo, el título original es Beachcomber, pero se los quería decir, tratar de decir en griego, pero no, no lo tengo. En algunos lugares se tradujo al español como Sueños de Libertad, pero me parece que no sé si es muy ajustado, muy apropiado, porque si bien
está en juego algo del orden de los sueños de libertad. Me parece que Beachcomber narra, digamos, el mismo significante, ancla más la idea esta de, es un modo de nombrar a... en la película se dice que hay como tres tipos de navegantes, ¿no? Los navegantes, los que efectivamente lo hacen y salen al mar, y el beachcomber, que es este, que en realidad hay algo que desea en relación al mar y que anhela, pero que al mismo tiempo se descompone en el mar, tiene una serie de trastornos, en fin, como una situación bastante compleja y ambivalente y contradictoria, al mismo tiempo que es eso que anhela, que desea y donde, en este caso y en la peli muy claramente hay un sueño de libertad, digamos, ¿no? De algo que se hallaría en el mar, ¿m? Tan Ok, temido. Ok. sí, así la busco. No, te quería decir que no puedo estar más de acuerdo con vos sobre el tema de la conducción de la entrevista que le hace la psicóloga en la serie Adolescencia, al puber, ¿no? Mm. O sea, le arranca la confesión, me parece que después de eso el niño puede hacerse responsable, o el puber puede hacerse responsable, pero bueno, claramente lo expulsa y se encuentra, me parece, nuevamente con este tema de lo femenino rechazado, el puber, ¿no? Y, bueno, el cuestionamiento, porque ella le pregunta, bueno, acerca de su versión de lo masculino, ¿no? De qué son los hombres, ¿no? Eh, qué es ser un hombre, digamos. Sí, 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 me parece que sí, y me parece que es una forma, lamentablemente, que tuvo bastante eco en una época de malentender la neutralidad y la abstinencia del rol del psicólogo, ponele, o de la posición del analista, ¿no? Como haberla malentendido. El deseo del analista, si lo ponemos en el campo psicoanalítico, que requiere la neutralidad y la regla de abstinencia, no es eso, No, Tal cual, otra cosa. tal cual. claramente. Yo quería tomar, que me pareció muy interesante lo que trajo Javier, ¿no? Cuando él dice que lo que se pregunta cuando va a poner en marcha una obra, ¿no? A dirigirla, más, es cuál es la historia de amor que estoy contando. Y me parece que si pensaba en las clases, ¿no? Que dimos a lo largo de este seminario, en donde intentamos hablar todo el tiempo de las masculinidades, de las nuevas masculinidades, digo, en cada una de las clases había algo del orden del amor, ¿no? Del intento de contar algo acerca del amor, tanto en los celos como bueno, en cada uno de los recorridos de las obras que trabajamos, ¿no? Aún en Pasteleros, que era así como esto de La más de la hermandad, pasión, la hermandad, fraternidad. la amistad, la rivalidad, ¿no? O sea, en cada una de ellas, nada, finalmente en el pollo rojo, ¿no? Esta cosa de contar la historia bueno, digamos, en cada una de ellas, mientras él lo decía, este, y bueno, y creo que también en cada una de ellas uno podría pensar, cuando él dice, en realidad yo lo que quise, lo que dije, no perdernos en el amor de cada uno de los personajes con su partener, sino tomar, ¿no? La historia de amor entre los profesores y los alumnos, digamos, ¿no? Como dar eso, que en definitiva, bueno, también es eso, el amor como aquello que enlaza, en definitiva, aquello que nos permite causarnos, nos permite hacer las cosas que tenemos que hacer en este mundo tan desamorado, para decirlo de alguna manera, ¿no? Tan lleno de cada vez más de otra cosa distinta del amor. Entonces me parecía muy interesante resaltar esto, ¿no? Porque mientras él lo escuchó, lo decía, me quedó resonando esa parte. Bueno, Sandra, esa fue una de las frases de Javier en las que me detuve también cuando él pregunta esto, ¿no? ¿Cuál es la historia de amor que estoy contando? Porque me llamó la atención y favorablemente en la palabra amor. ¿Por qué? Porque muchos teatreros, y la verdad que he escuchado a varios a lo largo de la historia, se preguntan, ¿cuál es la historia
que estoy contando, pero no agregan, o sea, lo que me produjo como prestarle atención especialmente es que a diferencia de lo usual que se dice como pregunta del teatrero, dramaturgo, director, ¿cuál es la historia que estoy contando? Javier Dolte agregó, ¿cuál es la historia de amor que estoy contando? Sí, sí, me A mí parece. siguiendo esta misma línea que me parece súper interesante, incluso tal vez hasta para trabajarla, ¿no? Eh, Pensaba que nosotros tomamos siempre la cuestión del teatro como resistencia, resistencia al capitalismo, resistencia a lo que nos sucede, digamos, para pensar alguna otra cosa, ¿no? Y esto de la historia de amor también es la modalidad de resistencia que uno puede tener precisamente para ir contra eso que lo afecta o lo lleva al sufrimiento todo el tiempo. Digo, nosotros como psicoanalistas pensamos un final amoroso distinto en relación a los síntomas o al síntoma, pero creo que, como bien dijiste, Lili, y siempre pensamos que el artista no lleva la delantera, en este caso, precisamente de esa resistencia de lo amoroso o del amor, que sería esta historia que puede contarse en la escena, ¿no? En la Claro, escena teatral, sea tal cual fuere. Pero aparte, es el recorrido de un análisis. ¿Cuál es la Exactamente, historia de amor exactamente. ¿no? que me estoy contando? Porque en definitiva vamos de los padres a los parteneres, a las separaciones, a los reenlaces, a los desenlaces, a los amigos, hasta que al final, bueno, aprendemos a un saber hacer, no solamente con el amor, también con el No, desamor, con la no, decepción. por eso decía que era como es la resistencia, digamos, la resistencia a esos mm, malos encuentros, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Hay algo ahí que, bueno, que es lo que se permite con poder contar algo de la historia de amor. Eso. Ujú, ujú. No sé Por si ahí alguien alguien quiere contar quiere, algo, ah, decir Eso, algo. ¿alguien quiere sí, decir algo, aportar? Tenemos unos minutos, así que estaría sí, buenísimo. Yo, yo quiero decir algo. dale, Sí, por dale. supuesto, Carlita. Mira, me parecía interesante esta cuestión, volviendo, sigo tomando la línea de ustedes de la cuestión del amor, ¿no? Que me Sí, parece que, y retoma un poco la distinción que viene a hacer Liliana entre machismo y masculinidades, ¿no? Que me parece que pensar una masculinidad que pueda soportar algo del orden de la castración, porque el totalmente, amor tiene en juego la castración, es de totalmente. alguna forma lo que permite como alguna salida del machismo, Ujú. eh, que me parecía en ese sentido como muy interesante traer esto del amor. Nada, Bueno, ese comentario quería hacer. Gracias a Javier y a vos, Liliana, también. sí, Gracias. sí, hermosas, hermosas exposiciones. La verdad que Lili tuviste bárbara, me encantó a mí también. ¿Alguien más que quiera decir algo de los que estuvieron en el seminario, de los que por ahí no estuvieron pero querrán estar el año que viene? Bueno, no sé si alguien quiere intervenir, si no por el chat pueden también, ahí está, disculpen, bueno, Bien, si me sí, permiten, quería sí, cambiar obvio, Dale. este tema del amor porque lo pensaba que el amor puede ser uno de los nombres o una de las respuestas al no hay la relación sexual. Para Freud, el Edipo resolvía el no hay, es decir, el Edipo para Freud es el hay la relación sexual. Y me parece que el amor es una solución a ese no hay. Entonces, cuando nos preguntamos qué historia de amor se cuenta, podríamos decir cómo resolvemos el no hay, cómo nos las arreglamos con la castración, ¿no? Y me parece un tema que es sumamente interesante, sumamente interesante. Bueno, ahí. Sí, sí, sí. Ujú, muy Bien. bien. Bien, de cualquier manera, bueno, nosotros distinguimos, cuando hablamos de amor, hay que ver de qué amor hablamos, y hacia el final de la enseñanza, Lacan
habla de un amor más digno, ¿no? ¿Cuál sería ese amor, digamos, ¿no? Porque efectivamente sabemos que el discurso capitalista forcluye el amor, porque forcluye la Obvio. castración, pero bueno, ¿de qué amor, digamos, de qué amor hablamos los analistas, ¿no? Hay múltiples formas del amor de transferencia, el amor narcisista, el amor más simbólico, el amor real, digamos, cuál es el amor del cual nos estamos refiriendo y cuál sería ese amor más digno al que, bueno, de alguna manera se aspira. Ujú. Ujú. Lo veremos en análisis. Tal cual. Acá veremos otro, pero en Ya análisis veremos otro. En el final, claro, cada uno sabrá cuál es el amor más digno. eso. Porque nadie lo explica aparte. No, Nadie no. sabe decir cuál es el amor más digno porque creo que tiene que ver con eso, con lo más particular de cada uno, con el saber hacer con eso. Sí, un amor en principio no narcisista, ¿no? Oh, eso claramente. Esa es digamos, la primera batalla es Sí, esa. tal cual, es el contra el Esa es la narcisismo. primera batalla. Bueno, Bueno, abriste un montón de cosas, Lili, la verdad que, bueno, muy hermoso, así que interesante. bueno, nos juntaremos para ver con qué seguimos. Creo que hay un El montón de año que cosas. viene tendremos, perdón que interrumpa, el año que viene Sí, tendremos continuación. sí, Sí, por Claro. supuesto, por supuesto. El No el primer próximo cuatrimestre, semestre, sino para el 26. exacto. Exactamente. El claro, primer cuatrimestre el primer de los años, del el año. primer semestre, cuatrimestre del 26. ¿Eh? Perfecto. Bueno, Alfredo, Esperamos. Bueno, Muchas gracias a gracias. todos por la gracias presencia, sí, gracias Por Lili. A acompañarnos. ustedes, gracias a acompañar. ustedes. No, Bien. por favor, a ustedes. Gracias a todos. Gracias. Chao. Hasta el Bueno, año que viene. Chao, nos vemos el año que buenísimo. viene. El Dale, año Bye, próximo. bye. beso grande. Gracias. Chau, chau.